Bendito tu papá, porque en estos tiempos y en los venideros tú filtrarás a tu pueblo, tú seleccionarás a aquellos que caminen firmes hasta el final del proceso, Padre. Gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das, por este nuevo regalo. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, tú has sido misericordioso con nosotros, tú has sido benevolente con cada uno de nosotros a pesar de los pecados constantes que cometemos. Tu mano poderosa de misericordia está siempre presta a atendernos, aunque hayamos fallado. Tu paciencia, oh Dios, llega a nosotros sin importar el momento en el que estemos pasando, Padre. En esta hora levantamos nuestra mano, oh Dios, en agradecimiento. Te damos las gracias por este nuevo regalo que tú nos brindas, mi Rey, porque muchos quizá tuvieron excusa, o tú sabrás la razón por la cual no han llegado, pero tú premiarás, oh Padre, conforme a tu tiempo, porque la palabra declara que tú, que conoces mentes y pesas los corazones, pondrás a la balanza, como lo hiciste así en el rey babilónico Belsasar, y encontrarás faltos a los corazones después de haber sido puestos en la balanza. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Rey. Ponemos este servicio delante de ti, porque tú eres Jehová de los ejércitos, el único glorificado que merece todo honor que emana de nuestro ser. Recibe, papá, este agradecimiento de tu pueblo. Reino Unido Centro de Adoración en esta hora se presenta, oh Padre, con conciencia, reconociendo que hasta el día de hoy lo que somos y lo que llegaremos a ser es por tu infinita misericordia. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre. Desciende sobre esta casa con poder y toca la vida de cada uno de aquellos que escucharán tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios a través de esta ofrenda de palma dice al Todopoderoso en esta hora: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey. Amén. Damos las gracias a mi Dios porque en esta hora nos da la oportunidad una vez más de estar acá presentes, de estar acá una vez más listos para poder seguir creciendo en la palabra del Señor. La palabra establece de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos rechazan la sabiduría y la enseñanza, dice la palabra. Así de que bendito Dios, porque en ustedes está el deseo de seguir creciendo, de que juntos sigamos en la palabra del Señor ahondando y sigamos creciendo para estos tiempos peligrosos. Déjeme decirle que llegará el momento en el que solo en la misericordia de Dios, hasta donde Él extienda, nosotros seguiremos viéndonos. Pero después, en los planes suyos, cada uno de nosotros ya tiene un tiempo y un lugar de llegada. Así es de que la oportunidad y el tiempo que Dios nos da para estar reunidos, como en esta vez, hagamos de ella una fiesta, un agradecimiento pleno a Dios. Solo Él sabe si el otro domingo estaremos y podremos alabar y agradar su corazón a través de nuestra alabanza y adoración, pero hagámoslo cada vez que Él nos permita. Despojémonos, deje todo lo que está a su lado. ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere introducirse en el reino? ¿Quiere ver usted de una manera sobrenatural lo que Dios tiene preparado? La única manera es eso. Si usted deja el tiempo que Dios tiene establecido para que usted aprenda y mejor se dedica a otras cosas, déjeme decirle que no lo digo yo. La palabra establece que en nosotros no habrá crecimiento y por ende seremos instrumentos fáciles de doblegar a través de la mentira. Amén. Así es de que, mis amados, así como están puestos de pie, yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. Me gozo, disfruto siempre que el Señor me permite llegar a su palabra y poder meditar, escudriñarla y reflexionar en ella. Lo más importante de la palabra no es tomarla de pe a pa y no es tomar su enseñanza nada más por leerla y decir ya terminé la Biblia, tantas veces la he leído completamente.
Lo más importante de la palabra del Señor, déjeme decirle que es ahondar, llegar a la profundidad y reconocer el mensaje que Dios quiere darnos en cada uno de los tiempos que nos permite acá en la tierra. Amén. Así de que, mis amados, como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Mateo y lo abramos en el capítulo 13. Vamos a tener lectura de sus versículos del 24 al 30. En el libro de Mateo, capítulo 13, sus versículos del 24 al 30. Y vamos a ver la palabra del Señor en esa porción bíblica que tiene como título en mi Biblia, Parábola del trigo y la cizaña, razón por la cual el Señor me permite en esta hora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿seremos trigo o cizaña? Amén. Así de que en el libro de Mateo capítulo 13 veamos sus versículos del 24 al 30 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré a los segadores, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, mi Rey, me pongo delante de tu divina presencia. Una vez más soy el instrumento, el servidor, aquel que tú has usado como heraldo, como publicador de tu palabra para estos tiempos. Y me dispongo, oh Rey, me despojo de mi naturaleza, me despojo de mi hombre, pero me pongo, oh Dios, en el hombre espiritual que has puesto dentro de mí para que te sirva, para que se proclame el evangelio que tú has dispuesto para tu pueblo en estos tiempos, y sea proclamada tu verdad por amor a aquellas almas que aún necesitan ser salvas. Padre amado, sé tú, oh Dios, tocando el corazón de cada uno de aquellos que se han dispuesto en esta hora a escuchar tu palabra a través de este medio. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por este medio que has abierto. Gracias porque esta tu obra, esta tu casa ministerial está haciendo, oh Dios, aquello para lo cual has dispuesto en nuestros corazones, que es publicarte a ti como la única verdad de todos los tiempos. Gracias, Padre, te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Hoy estaré una vez más acá en esta postura, así de que a su tiempo Dios hará el que ya me encuentre de pie, pero mientras eso llega, déjeme decirle que disfruto, me gozo. Cantábamos un cántico el domingo pasado, que no importa la postura en la que usted esté, si usted está parado, sentado, hincado, o en la postura que usted tenga, es la manera en la que usted va a agradar a Dios, porque Dios busca no posición sino postura. Déjeme decirle que cualquier posición que nosotros tengamos no refleja nuestra postura, porque como nosotros estemos dispuestos dentro de nuestro corazón, es así como Dios se alegra a través de todas las manifestaciones que nosotros podemos hacerle. Amén. Así es de que gracias damos a estos medios, gracias a aquellos que siguen esta página de Reino Unido Centro de Adoración. Nos gozamos por ser el medio que Dios usa para llevar su palabra a aquellos lugares donde la palabra del Señor necesita llegar y fomentar aquellos corazones que necesitan crecer en su bendita verdad. Así de que en esta hora, mis amados, vamos a caminar sobre el tema, como dije antes. La pregunta del millón es para todo aquel que escucha la palabra en esta hora y para aquel que la oirá. Es un llamado de conciencia, es un sentarse y ubicarse usted mismo y hacer de esto una pregunta y reflexionar. Dar su respuesta a Dios, porque es el único juez al cual nosotros tenemos que entregar el juicio. Así de que la pregunta es: ¿qué somos nosotros y qué hemos sido a lo largo de nuestra historia hasta el día de hoy como hijos de Dios, como creyentes? ¿Somos trigo o somos cizaña?
Es la pregunta que ahora surge. Sin embargo, al final de esta enseñanza, Dios nos va a permitir ubicarnos, entender si somos llevadores de frutos, si somos nada más arbustos, ramas, plantas que no traen ninguna buena cosecha y que nada más venimos a lo largo de nuestra vida a ser parte de un número. Amén. Así de que yo me recuerdo cuando yo caminaba, cuando era adolescente, joven, antes de venir a este país. Recuerdo que atrás de donde yo crecí, habían campos donde ahora son urbanizaciones, pero antes habían campos donde había mucha vegetación, había ganado. Recuerdo aún que había un riachuelo, un zanjón que le llamamos, y ahí íbamos a agarrar peces y cortábamos frutas de ese lugar. Pero me recuerdo que también en ese lugar había unas ramas, unas plantas que le llamábamos ishcanal, unas ramas que eran como de cuerno, que eran espinas, tenían esta postura, y no es que esté haciendo alarde a nadie, sino que esta era la forma de las espinas. Tenían como forma de cabeza de vaca, pero tenían unas puntas tan tremendas que me recuerdo nosotros cuando andábamos en ese lugar, evadíamos ciertas áreas para no pasar ni cerca de ese lugar y pasar por el camino limpio. Así es de que había camino limpio y había camino de ishcanal, de espinas. Habían lugares donde podíamos nosotros ser heridos a través de esas cizañas en ese tiempo. Pero ahora vamos a ver en el campo espiritual nosotros qué es lo que para nosotros representa lo que es la cizaña. Porque déjeme decirle que a lo largo de toda la tierra, nosotros, la tierra está llena de personas de diferentes posturas de corazón. Recuerde que a veces nosotros vemos, hay un dicho secular que dice: caras vemos y corazones no sabemos. Nosotros podemos ver a personas que están muy bien vestidas, que incluso su manera de hablar da demasiada confianza. Sin embargo, dentro de ellos hay algo contrario a lo que ellos quieren reflejar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5: porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, hay muchos que tienen una presentación que inspira confianza, pero en el fondo de ello, ¿cuál es realmente lo que ellos traen para nosotros? Porque en ellos también hay obras fingidas. En ellos pueden haber nada más presentación muy bonita, pero déjeme decirle que pueden haber obras muy fingidas. Amén. Así es de que, pero Dios quiere despertar en estos tiempos a aquellos que han escuchado su palabra y que tal vez no se han introducido al reino. Recuerde que introducirse al reino es cambiar de lenguaje, de mentalidad y de criterio. Si nosotros todavía mantenemos la postura anterior, no hemos entrado dentro de lo que es el reino de Dios. Y para eso es que Dios nos llama, para que nos introduzcamos al reino, para que seamos aquellos que reconozcan el llamado de Dios y nos introduzcamos y hagamos cambios, transformaciones en este tiempo y en este lugar a donde Dios nos ha ubicado. Amén. Así es de que déjeme decirle que en este capítulo 13 de la lectura que tuvimos en el libro de Mateo, si usted se da cuenta, usted puede retroceder y ver en los primeros versículos del capítulo 13, encontrará usted que ahí habla acerca de diferentes parábolas. De hecho, el capítulo 13, el Señor lo llenó completamente de parábolas y con una conciencia mayor. Porque déjeme decirle que el Señor usó parábolas con un propósito muy importante, de lo cual en estos tiempos, aún sin parábola, todavía sigue repercutiendo su significado. Porque usted escuchará, hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero les entra por un oído, les sale por otro, y de lo cual el profeta Isaías dijo: porque teniendo oídos no oirán. O sea, no llegará a ellos el entendimiento. Sin embargo, en estos tiempos, Dios está buscando a aquellos hermanos, aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios, que reconozcan que estar siendo parte del ejército de Dios, introducirnos al reino de Dios, significa tener una mentalidad, un lenguaje y un criterio diferente al cual teníamos antes. Antes quizás nosotros hablábamos, mirábamos y juzgábamos de una manera diferente. Pero ahora Dios está llamando a una iglesia que reconozca que tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos estancados como una iglesia pasiva que se ha quedado como algunas doctrinas o denominaciones a lo largo de los años y que se han mantenido nada más por generaciones bajo una pasividad.
Dios está buscando, como en el día de Pentecostés, cuando derramó al Espíritu Santo, que es aquel que doblega toda situación adversa. Cuando el Espíritu de Dios fue traído a nosotros, déjeme decirle que es cuando Dios nos inyectó el poder en Él para poder levantarnos, para poder sobreponernos y para poder hablar con denuedo, como Pedro, las verdades establecidas por Dios en su bendita palabra. Amén. Así es de que Jesucristo, este capítulo 13, le digo que lo tiene lleno de parábolas. Pero entiéndase primero que es una parábola, porque hay grupos religiosos allá afuera que dicen no, las parábolas no son verdaderas, las parábolas solo las inventó Jesús solamente por hablarle a la multitud. No. Déjeme decirle que Jesucristo, segundo por segundo y de milésima por milésima, Él vino a hacer uso de cada tiempo minucioso para poder cumplir su llegada. Jesucristo en ningún momento dijo e hizo nada que no fuese con un propósito establecido por Dios. Recuerde que la palabra establece que Jesucristo ha hecho todo aquello que había sido establecido por Él desde la antigüedad. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo quiso dar a conocer a través de estas parábolas? Déjeme decirle que parábola es un acontecimiento que es comparado con una verdad que es inevitable. Por eso Jesucristo, cuando dice el reino de Dios es semejante a, porque significa que el reino de Dios es una verdad inaludible, es una verdad que nadie la puede negar, es una verdad que no la podemos escabullir, por más que nosotros queramos evitar, como la ciencia, que piensa que todo lo creado existe por una razón científica, por una razón que tiene lógica para el ser humano. Pero déjeme decirle que la palabra establece que la sabiduría de Dios es multiforme. O sea, hay una sabiduría en Dios que nadie puede entender. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipenses, en Filipenses 4:7, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así es de que no hay manera de la que el hombre quiera hacer entender qué es lo que Dios tiene en su mente a tal manera. Por eso es de que Cristo vino ciertamente a darnos a conocer misterios. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que las palabras que no han sido reveladas son de Dios. Aquellas que son incógnitas para el hombre son de Dios. Pero las que Dios ha revelado a nosotros, los padres, y a los hijos, los ha revelado para que podamos entender su verdad y caminar en ella. O sea, la verdad de Dios, déjeme decirle que no ha sido establecida en nosotros solamente por darse a conocer. Es el hecho de que nosotros hagamos de ella un estilo de vida. Es el hecho que nosotros la usemos como un manual de instrucción para que podamos caminar. Es el hecho de que nos dan un mapa para que reconozcamos cuál es el camino a transitar, evitar curvas, rutas que no nos traen a ningún buen destino y caminar firmes en el llamado que Dios ya ha establecido. Amén. Así es de que Jesús, déjeme decirle que Él, cuando habla a estos discípulos, les está hablando en parábola. Pero déjeme decirle que las parábolas tienen un sentido. Las parábolas, como en este tiempo, todavía siguen siendo de gran renombre, de gran importancia, porque nos damos cuenta, hay muchas personas que predican la palabra del Señor, pero no tienen entendimiento de lo que realmente significa ser parte del reino de Dios. Por eso Jesucristo le habla a los humildes, a los pobres, y les habla con parábola, porque de hecho Jesucristo usó las parábolas con un solo sentido, y ese era para que los humildes atesoraran el misterio que Cristo traía de Dios a través del evangelio, para que aquellos entendidos que se consideraban sabios no entendieran lo que Cristo usaba, teniendo oídos no llegaran a recapacitar, teniendo ojos no llegaran a visualizar cuál era lo que Cristo traía. Sin embargo, con aquellos que disponían su corazón, déjeme decirle que Cristo usaba las parábolas porque la verdad necesitaba llegar de una manera difusora a aquellos pobres humildes que necesitaban llegar a la verdad, que necesitaban ser mantenidos de una manera sana para no ser tropezados por aquellos que se consideraban sabios a su tiempo. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios nos habla a través de esta lectura que nosotros hemos tenido? Déjeme decirle que aquí habla ciertamente de la parábola del trigo y la cizaña. Y usted, si quiere, puede seguir viendo en los otros versículos, y usted encontrará que de los versículos del 36 al 39 de este mismo capítulo 13 de Mateo, usted encontrará qué es lo que significa cada uno de los elementos que vamos a ver en la lectura que Dios nos ha permitido en este libro de Mateo 13.
usted encontrará cómo es que Cristo desloga y le da a entender a aquellos humildes, a aquellos pobres, a aquellos discípulos, a aquellos creyentes que dejaban cualquier cosa en casa, que dejaban de hacer cualquier otra cosa, pero que estaban firmes con corazón, con mente, dispuestos al lugar donde estaban para que Dios hablara sus vidas y entonces llegara a ellos una transformación de parte de Dios. Amén. Aquellos creyentes es a los que Cristo les está hablando, pero les está dando a conocer una importancia que desde entonces venía dándose, que está presente en estos tiempos modernos y que llegará a culminar solamente hasta el final de los tiempos. Pero para eso Dios nos llama. El hecho que Dios lo haya citado a usted en este día no fui yo, sino Dios mismo poniéndolo en su corazón. Lo ha hecho citar a este lugar porque quiere darle una nueva dirección. Quiere poner en usted una nueva semilla para que usted sepa cómo seguir caminando. Déjeme decirle que las semillas que Dios pone en su palabra son aquellas que en algún momento dado, yo estoy pasando un momento difícil, tengo esto, tengo aquello. Pero la palabra de Dios dice eso. Saco una semilla de la alforja, la coloco en el lugar donde yo estoy pasando ese tiempo difícil, y la semilla que Dios envía a través de su palabra, déjeme decirle que ese es el granero que Dios tiene establecido para poner en nuestro corazón su palabra y entonces sacarla a relucir en un momento dado en el cual yo esté pasando por conflictos, en el cual yo esté pasando por tiempo difícil. Sepa cuál es la respuesta, pero déjeme decirle que al Dios que yo vengo a predicar en esta hora, la palabra declara que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, y cualquier situación que haya no es mayor que al Dios grande al cual yo vengo a predicar en esta hora. Amén. Dele un aplauso al Todopoderoso en esta hora. Amén. Así es de que vamos a ver unos principios bien importantes. Y yo le pido en el amor de Dios que usted se lleve esta palabra, que usted la reciba en su corazón, que no haga nada más de un momento de 40, 45 minutos y que ya pasaron y entonces es hora de irse a casa. No, abra su corazón, abra su entendimiento, reconozca que Dios le está hablando a través de este medio. No es este hombre, es Dios usando unos labios, porque es la manera en que Él se manifiesta al género humano para poder transmitir su mensaje de vida. Amén. Así es de que en la parábola que nosotros leímos del 24 al 30 de este Mateo 13, déjeme decirle que para que entendamos voy a deslogar primeramente los principios de los cuales Cristo hablaba en esta parábola. Y déjeme decirle que Jesucristo, cuando dice un hombre salió a sembrar, ese hombre está hablando de él mismo. Recuerde que Él fue el que vino a esparcir la semilla acá en la tierra. Él fue el que trajo su evangelio. Así es de que este hombre, déjeme decirle, el sembrador es Jesucristo mismo. Pero dice que un hombre salió a sembrar la buena semilla. La buena semilla somos usted y yo, que albergamos la palabra de Dios en nuestro corazón. La buena semilla es aquella que es productiva. La buena semilla es aquella de la cual el hombre hace cualquier beneficio, cualquier provecho. La buena semilla somos usted y yo como creyentes, y déjeme decirle que somos los que necesitamos introducirnos al reino de Dios para que Él nos hable y nos haga transformar para hacer los cambios que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Así es de que dice que un sembrador, un hombre, salió a sembrar la buena semilla al campo. Pero este campo, déjeme decirle que es todo el mundo. El campo es todo aquello donde el ser humano habita. Por eso vamos a ver qué es lo que tiene el campo. Porque el campo, siendo todo el mundo, ¿qué es lo que alberga este campo? Pero dice también que llegó el malo y sembró cizaña. Déjeme decirle que las cizañas son aquellos impíos, los incrédulos, son aquellos hombres de maldad que solo hacen fechorías, cosas negativas, porque sus corazones están delineados a lo que Satanás ha puesto en ellos para hacer constantemente la maldad acá en la tierra. Amén. Así de que la cizaña son los seguidores de Satanás. El enemigo como adversario, usted ya sabe, porque la palabra Satanás significa eso. Satanás significa diablo, adversario, Satanás, enemigo de Dios. Entonces el enemigo que vino a sembrar la cizaña tiene que ser el mismo diablo. Amén. La siega de la que él habla es el tiempo de cosecha. Siega significa cosecha. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tienen ese beneficio. Ellos siembran en la agricultura y saben que hay un tiempo determinado cuando ya la cosecha está para recogerse.
Si son elotes, ya los elotes están listos para comerse. Si quieren maíz, ya el maíz está a sazón para poder recogerlo. O sea, cada producto tiene un tiempo determinado de siega, de cosecha. Y es el tiempo en el que ya llegó a su máximo y es cuando tiene que levantarse, porque es cuando ya llegó de la manera que el sembrador espera recibirlo. Amén. Así es de que dice también los segadores. Explico todo eso para que se entienda de qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esta parábola que es tan importante. Dije ya, la parábola fue dada a nosotros como discípulos de Cristo, a nosotros como hijos de Dios. Por eso nos está hablando en parábola a través de esta lectura, para que no entendieran los religiosos que estaban con ellos. Recuerde que con ellos estaban aquellos grupos religiosos, estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los doctos, los doctores en teología. Todos aquellos que se consideraban sabios estaban en su sabiduría, pero la sabiduría del hombre, dice la palabra, que es enemistad con Dios. La sabiduría del hombre es iniquidad para con Dios, puesto que la sabiduría que nosotros como hijos de Dios esperamos es la sabiduría que viene directamente de la presencia suya. Por eso cuando Pablo se presenta a la iglesia de Corinto dice: y vengo a vosotros no con sabiduría humana, sino con sabiduría que desciende directamente de Dios. Amén. Así es de que ¿qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Veamos en el versículo 24 de la lectura que tuvimos, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo. Déjeme decirle que Jesucristo mismo vino a esparcir el evangelio. A usted le consta cuando en el libro de Marcos 1:13 la palabra dice: y cuando Jesucristo comenzaba su evangelio, en Marcos 1:35 dice: porque cuando Él llegó, dice Jesucristo, he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el tiempo que Dios había establecido, déjeme decirle que es el tiempo en el cual Cristo llega a esparcir el trigo, a esparcir la semilla. Por eso es de que Jesucristo dice: porque un hombre sembró la buena semilla en el campo. O sea, cuando Jesucristo se presenta, Él nos da a entender que la esparción significa extensión. Cuando nosotros esparcimos, eso significa extender. Si nosotros queremos extender algo, lo tenemos que esparcir. Porque si nosotros queremos que caiga cerca de nosotros, solo lo botamos. Pero si nosotros queremos que se esparza, nosotros tenemos que aventarlo. Por eso Él sembró la buena semilla en el campo, la esparció. Por eso el evangelio, déjeme decirle que tanto el evangelio como los creyentes hemos sido esparcidos a lo largo de toda la tierra. Y no lo digo yo, la palabra establece cuando Jesucristo habla: y será pues evangelizado, dado a conocer este evangelio del reino en toda la tierra para testimonio a las naciones. O sea, el testimonio de Cristo, el evangelio, aquello de lo cual dice el mismo Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Aquel testimonio que Cristo dejó, aquella expansión del evangelio, aquel envío de cada uno de los creyentes a lo largo de toda la tierra, déjeme decirle que estaba comenzando, puesto que aquel sembrador había llegado a sembrar la buena semilla acá al campo. Amén. Así es de que Jesucristo, déjeme decirle que Él esparció el evangelio, Él esparció la semilla, pero juntamente con el evangelio, así también esparció a aquellos que serían sus publicadores, a los embajadores que Cristo estaba enviando como representantes suyos. Déjeme decirle que tenían que ir a las diferentes naciones. ¿Por qué cree usted que somos conocidos como embajadores? ¿Por qué cree usted que los diferentes países tienen que tener una sede de consulado, una embajada en los diferentes países? Acá en Estados Unidos, Guatemala tiene que tener una embajada acá en Estados Unidos. Está el consulado, se tramita el pasaporte y cada uno de los documentos de identidad de los ciudadanos del país de Guatemala. Amén. Así de que nosotros como embajadores de Dios, como enviados por Cristo, déjeme decirle que nuestro trabajo es llegar a las diferentes naciones y publicar a través del Estado que nos envía Cristo mismo, para publicar y dar a conocer sus verdades. Entonces los creyentes hemos sido esparcidos juntamente con el evangelio a lo largo de toda la tierra. Amén.
Así es de que ese es nuestro trabajo. Por eso de que en el libro de Mateo 28, 19 y 20, cuando Jesucristo le da la gran comisión a aquellos discípulos, le dice, por tanto, id. O sea, está enviándolos a todo lugar. Y nada de que quieren o no quieren. No, 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 no. Es un compromiso, es una obligación. Es un mandato de Dios directamente. Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es de que ese es el mandato de Cristo. Nosotros ciertamente como enviados es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero dice en el mismo versículo 25, dice que mientras los hombres dormían, vea usted la importancia. Y es por eso que nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento espiritual. No es el hecho de tomar literalmente las cosas cuando no lo son. Dice que mientras los hombres dormían, dice que vino el malo, vino el enemigo y sembró cizaña en aquel campo. Mientras los hombres dormían, mientras ellos tenían la oportunidad de escuchar el mensaje, déjeme decirle que en una iglesia todos tienen, media vez estén presentes, todos tienen la misma oportunidad. Todos, absolutamente los que están presentes, tienen la oportunidad de que Dios les hable. Pero algunos no escuchan, algunos duermen, algunos piensan en otras cosas y dejan el mensaje de Dios, del cual tendrán que entregar cuentas. Y cuando llega la necesidad, no tienen semillas en el semillero, no tienen semillas en el granero, no tienen palabra de Dios dentro de ellos que pueda levantarlos, sacarlos de situaciones difíciles. Porque en el momento en el que Dios quiso darles semilla, ellos cerraron el granero, no lo permitieron y entonces están vacíos dentro de ellos para poder doblegar toda situación que venga a la vida de ellos en cualquier circunstancia que estén pasando. Amén. La oportunidad es para todos, déjeme decirle. Pero mientras los hombres dormían, mientras los hombres no hacían lo que tenían que hacer, mientras los hombres no estaban alertas, mientras los hombres no velaban, déjeme decirle, mientras aquellos estaban viviendo un evangelio light, vea qué fácil es para muchos. Piensan que solamente con presentarse ya cumplieron la demanda de Dios. Piensan que en nada más cumplir con algo en la iglesia ya cumplieron la demanda de Dios. Y yo veía en algunas iglesias donde Dios me ha permitido llegar, que habían personas que ni estaban dentro de los mensajes y estaban queriendo quedar bien con su líder, estaban queriendo quedar bien con el pastor, pensando que halagando a hombre alguno, ellos estaban ganando directamente su espacio en el cielo. Pero déjeme decirle que erróneo completamente, puesto que la palabra establece que la gracia de Dios en nosotros es a través de Cristo Jesús, pero esa gracia en nosotros tiene que ser puesta por la fe misma que nosotros vamos a sentir por Él, no por hombre alguno, sino por Cristo, puesto que la palabra establece en el libro de Hebreos, amén, la palabra establece en el libro de Hebreos que usted y yo ya tenemos un modelo. Usted no tiene que ser como yo, no tiene que caer en el error de muchos que dicen, no, como es mi padre espiritual yo tengo que hacer. Si mi padre espiritual se agarra la cabeza, yo tengo que imitarlo y agarrarme la cabeza. ¿Qué es eso que queremos caer nosotros en duplicado de hombre cuando ya hay un modelo establecido para usted y para mí? La palabra establece, y no llaméis padre a nadie en la tierra, dijo Jesucristo, porque el único padre es vuestro Padre que está en los cielos, el cual es Dios mismo, al cual usted y yo debemos doblegar toda rodilla, porque Él es el único merecedor de toda gloria. Amén. Nosotros ya tenemos un modelo. El libro de Hebreos 12:2 establece que usted y yo no tenemos que imitar a hombre alguno. No podemos caer en las corrientes de error de estos tiempos diciendo, no, tengo que ser como mi padre espiritual, y si él es mezquino, yo voy a ser mezquino porque tengo sus genes. No, 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 no. Déjeme decirle que el entendimiento en nosotros tiene que haber en otra postura. Nosotros, dijo el escritor de Hebreos 12:2, ya tenemos uno al cual seguir, y dice, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Así de que nosotros ya tenemos un modelo y no hay nadie que a nosotros nos pueda tomar desapercibidos, puesto que déjeme decirle que en Cristo nosotros ya estamos somos más que vencedores en su presencia. Amén. Así de que el mismo versículo 25 dice, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vea usted la importancia.
Entendamos esto en términos espirituales. Yo no estoy hablando ahora de una manera literal en la que nosotros vamos a ir al campo, sino Jesucristo le daba a conocer a los agricultores para que en su campo de trabajo ellos entendieran lo que Cristo les estaba diciendo. Pero dice que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vea usted, entre los creyentes de Dios, entre aquellos que han albergado la palabra del Señor, entre aquellos que han caminado dentro de los caminos del Señor por algún determinado tiempo, hay infiltraciones. Pero ese momento llega mientras los hombres están durmiendo, mientras ellos no están alertas para poder atender al llamado de Dios, abrir sus oídos, abrir sus ojos espirituales para ver qué es lo que Dios tiene establecido para sus vidas, sino que se duermen en el conformismo, se duermen en la tradición, se duermen en el mover social de estos tiempos. Déjeme decirle que estando en esa postura, los enemigos, las infiltraciones, las cizañas que llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que tienen un punto ya de tocar en el corazón del hombre. El corazón del hombre es aquel que está dispuesto a recibir lo que no viene de Dios y lo que viene de él. Por eso es de que en el libro de Jeremías en Jeremías 17:9 habla de cuál es el poder que usted y yo tenemos. Pero ese poder solamente está por fe. No es el hecho de decir, no, yo tengo el poder para retenerme, yo tengo el poder para controlarme, yo tengo el poder para dejar de hacer esto o aquello. Déjeme decirle que he conocido testimonios de muchos que eran drogadictos, que eran fumadores, que eran bebedores, pero me han dicho todos y ellos han concluido en lo mismo. Dice, le pedí a Dios y Dios me sacó de eso. No es el hecho de que usted tenga el poder para hacerlo o no hacerlo. Dice en el libro de Jeremías, en el 17:9, la palabra del Señor, que dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ve usted que nosotros a veces decimos, no, yo sé hasta dónde puedo llegar, mi corazón me dice hasta dónde puedo llegar. Pero recuerde que la palabra del Señor es palabra revelada de Dios. Todos estos escribieron, Jeremías escribió a su tiempo, pero no es palabra propia de Jeremías. Por eso dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca las profecías fueron inspiradas por los humanos. Nunca fue dada a la voluntad humana. Pero sin embargo, cuando Jeremías habla esto, da a conocer que el corazón suyo y el mío son aquellos de los que Dios quiere tomar control, para que podamos entonces doblegar toda doctrina de confusión, toda doctrina errada que pueda llegar a nosotros, y saber dónde la verdad está establecida, para que no hagamos el sucumbir en la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque el enemigo, déjeme decirle que cuando él llega a sembrar la cizaña, lo primero que busca es el corazón del hombre. Tenemos que entregarle nuestro corazón para que Dios haga la obra dentro de nosotros. Pero ¿qué es cizaña para nosotros? Diré ahora cómo es la cizaña de una manera como planta. La planta que nosotros vemos como arbustos y la conocemos físicamente, déjeme decirle que era una planta que se daba en las partes de Palestina. Por eso Jesucristo habló de ella, puesto que los agricultores ya sabían de qué Cristo estaba hablando. Pero cizaña, déjeme decirle que es una planta de tallo ramoso, de hojas angostas, que crece rápidamente dentro de los sembrados. Pero más que eso, es difícil de extirpar. Una vez esta planta de tallo ramoso, de hojas angostas, que dice que es fácil de que se meta dentro del cultivo, dentro del sembradío, pero es difícil de poder extirparla, difícil de sacarla. Pero más que eso, el efecto que la cizaña causa como planta en los cultivos. Dice que la cizaña da una semilla que es tóxica. Y esa semilla tóxica daña a todo lo que está en el entorno de ella. O sea, Jesucristo les estaba hablando acerca del efecto que la cizaña podía causar en el lugar donde estaba, rodeando al trigo que estaba en sus entornos. Vea usted cómo es la cizaña de mala, cómo es la cizaña que llega para cumplir algo que es diferente a lo que Dios ha establecido.
Por eso es de que Satanás en estos tiempos y en los venideros, déjeme decirle que así como Jesucristo envía a los creyentes, así como usted escucha en estos tiempos de aquellos genuinos, no apóstoles, sino de aquellos genuinos que llegan para abrir obras en los diferentes lugares, a aquellos que llegan a causa de sus propias vidas a llevar el evangelio. Jesucristo ya hablaba que así también como enviaría en estos tiempos difíciles a aquellos que llegarían a hacer obra en los lugares recónditos, así también Satanás, déjeme decirle, que está usando instrumentos que juntamente con la verdad tratan de confundirse. Los subversivos, los guerrilleros en nuestros países salen la mayoría de veces del mismo gobierno, porque ellos conocen cuál es la situación del gobierno, se rebelan, se vuelven izquierdistas y entonces hacen lo opuesto a lo que el gobierno quiere hacer. Para que se me entienda, esa es la obra que Satanás está haciendo y ha hecho a lo largo de la historia. Él ha enviado a aquellos que se han infiltrado dentro de la verdad de Dios, a aquellos que estaban tal vez dentro de la verdad de Dios antes, pero con mentira los ha seducido de una manera lisonjera y los ha hecho caer de la gracia donde estaban para poder entonces hacerlos caer a la verdad por causa de lo que se mueve en estos tiempos. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo? Satanás lo que quiere es multiplicar la falsedad, multiplicar la mentira. Es por eso que la cizaña cada vez se está multiplicando más en las diferentes iglesias. Yo me recuerdo una vez tuvimos con la familia la oportunidad de llegar a California. Andábamos ahí en las playas de Santa Mónica y me sorprendió caminar ahí por el muelle donde los turistas caminan, porque habían dos predicadores. Había un señor como de apariencia de hindú y había una señora como que si era americana. Al principio yo los vi y dije, qué manera de difundir el evangelio. Pero cuando yo me acerco, veo que el señor de apariencia hindú estaba hablando de Cristo, estaba hablando de las buenas nuevas del reino. Y solamente como a 4 o 5 pasos de él, una señora con un altoparlante hablando completamente lo contrario. Y decía, no, Satanás fue el que ganó, porque Cristo murió en la cruz y Satanás hasta el momento reina, es el rey de este mundo. Y decía yo, qué multiplicación de mal. Está la verdad acá donde muchos le escuchan, pero a la vez está siendo confundido por la mentira, puesto que esta mujer está hablando cosa contraria. O sea, ese es el trabajo de Satanás. Si nosotros no llegamos a la verdad, déjeme decirle que entonces la mentira tendrá que llegar a nosotros. Si no podemos comparar la verdad de Dios, si no conocemos la verdad de Dios, si no queremos leer las escrituras, si no queremos abrazar los mensajes que Dios envía, ¿cómo entonces nosotros vamos a poner en la balanza la verdad y la mentira para saber cuándo es mentira y cuándo es verdad si no tenemos con qué compararla? Amén. Para poder comparar la mentira, tenemos que conocer la verdad para saber que lo que escuchamos es mentira. Pero si lejos de eso pasamos el tiempo quizás haciendo cualquier otra cosa, metidos en el celular, jalándonos el pelo, cabeceando porque no dormimos la noche anterior y aprovechamos este tiempo para entonces descansar, déjeme decirle que el tiempo más tesoroso es este tiempo que está dejando pasar. Anoche yo no sé, tal vez usted se desveló viendo un partido de fútbol, una novela o qué sé yo en la tele, pero ahora el tiempo, el tesoro, la perla preciosa, usted la está dejando. Y aquel comerciante, déjeme decirle, que dejó todos los afanes de la tierra, dejó todos los principios del mundo, de la sociedad, los dejó por tomar la perla preciosa, que era el evangelio mismo, que era la palabra del Señor llevada, la palabra revelada a su vida, y dijo, todo esto no tiene importancia, le he puesto más asunto a aquello que no lo tiene, y estoy dejando el tiempo especial en el cual Dios me está salvando y me está dando una vida que salta de muerte a vida eterna. Amén. Ese es el principio del cual nosotros debemos entender, que la palabra del Señor viene a nosotros y viene a tomarnos, pero el corazón nuestro es el centro de combate. Nuestro corazón la recibe o no la recibe. Si usted se da cuenta, por eso dice en el versículo 25 que el enemigo vino, sembró cizaña y se fue. Termina diciendo el versículo 25. ¿Por qué no se quedó? Porque encontró ya el lugar bien preparado.
encontró el lugar que había sido preparado para la siembra. Encontró que ya habían corazones en los cuales Dios había trabajado, había trillado, había preparado para recibir una cosecha. Y encontró que el lugar ya estaba listo, y entonces tiró la semilla y se fue otra vez al mundo. Pero aquellos corazones que no habían albergado el amor de Dios, déjeme decirle que entonces eran receptores. Estaban listos para recibir lo que Él traía, para que ellos nuevamente volvieran a sus antiguos caminos. Es por eso que usted encuentra en diferentes iglesias, y no lo digo yo a manera de juicio, lo digo porque es por falta de fundamento, es por falta de carácter. Hay personas que llegan a las iglesias, a las congregaciones, están 2 o 3 servicios, algo no les gustó y mejor se van. No hay fundamento, no hay principio. Cuando el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Pero en las personas no hay fundamento. Oh, la hermana me miró, pero no me habló. La pastora ni siquiera me saludó. Aquel hermano me evadió como que si no me hubiera visto. Mejor me voy de aquí porque no encuentro buena iglesia. Encuentran tropiezo en diferentes cosas en vez de ser aquellos que lleguen a ayudar a aquel lugar que necesita su ayuda. Déjeme decirle que Cristo está buscando no a aquellos que hagan su propio juicio. Él no está buscando a aquellos que sean entendidos por sí mismos. No está buscando sabios que piensen que en su sabiduría encontrarán el fundamento de Dios. No está buscando a aquellos que piensan ganar la misericordia de Dios a través de cosas materiales, como que si en lo material Dios doblegará su corazón. No podemos caer en esa mentira. No podemos caer en el error de querer con cosas materiales ganar cosas espirituales como Simón. No podemos caer como en el libro de Hechos el mago, aquel que quiso ganar con el pecado simónico el favor de Dios a través de sus cosas materiales. Tenemos que abrir nuestro entendimiento. Tenemos que abrir en este tiempo, porque hay muchas corrientes que se están multiplicando. Y vemos cómo la advertencia de Cristo a través de las parábolas pareciera que es un vaivén del diario escuchar. Y no queremos escuchar lo que Cristo quiere hablar a nosotros en estas iglesias. Déjeme decirle que las murmuraciones en las diferentes iglesias, no hablo yo de esta iglesia, no se me malentienda, estoy hablando de una iglesia a nivel mundial. Porque si usted se da cuenta, las divisiones, las disensiones, los pleitos en las diferentes iglesias se dan a causa de falta de fundamento. Pero no hay fundamento si no hay palabra de Dios, puesto que el fundamento está establecido en la palabra que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y si Él no está, ¿qué fundamento nosotros vamos a tener entonces? Si Cristo no alberga nuestro corazón, déjeme decirle que de nada sirve haber pasado toda una vida pudiendo haber disfrutado de muchas grandezas de Dios, pero no habíamos permitido que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo? Les dije ya cuál es la cizaña en el campo, literal, en el campo de agrícola. Les dije ya cuál es el trabajo de la cizaña en el lugar donde se encuentra. Puesto que la semilla de la cizaña, dije ya, es tóxica y daña todo lo que está a su entorno. Pero ahora estoy hablando en los términos en los que Cristo habló, porque Él no hablaba de una manera literal. Él hablaba acerca de los grupos religiosos que nada más querían traer adeptos con mentiras. La cizaña, hablando ya en términos espirituales, déjeme decirle que son todos aquellos que ven los defectos antes que las virtudes que están frente a ellos. Mirar defectos significa ser cizañudo. Tener cizaña, sembrar cizaña, es sembrar malentendido entre los hermanos, crear conflictos, crear divisiones, traer disensiones, crear problemas dentro de los hermanos, porque hay palabras, déjeme decirle, que a manera de cizaña Satanás trae y alberga en el corazón de aquellos que se han dispuesto. Los que no se alberguen nada, déjeme decirle que nosotros somos apartamento de una sola habitación. Usted y yo somos altares para un solo Dios. Somos altares y al Dios que nosotros recibamos es ese el que va a albergar, porque solo hay espacio para un solo Dios. La única habitación en la cual nosotros estamos dispuestos
es para que Dios entre dentro de nosotros, que nos albergue. Y lo que dijo Cristo: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y entonces comenzaremos un tiempo de armonía especial en el cual los dos seremos uno, puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendremos a morar a él, y haremos de él el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo, en el cual Dios habita, y lo hará de manera eterna hasta que lo llame a su presencia. Amén. Pero nosotros a veces abrimos nuestro corazón y lo disponemos a las cosas malas. Dije al principio, el mundo está lleno de cosas buenas, de personas buenas y de personas malas. Las congregaciones también lo están, porque Cristo le está hablando a una congregación de discípulos. Cristo le está hablando a su iglesia primitiva. Cristo le está hablando a aquellos que pueden ser genuinos creyentes o creyentes de mentira. Déjeme decirle que en las iglesias puede haber de los dos. En las iglesias puede haber trigo o puede haber cizaña. Pueden haber creyentes que albergan dentro de ellos trigo, de aquello de lo que Jesucristo dijo: porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Pero aquel trigo que no quiere morir a su yo, aquel trigo que no quiere ser el egocentrismo, su propia vida, aquel que no es egocéntrico, que ha muerto a su yo, que ha muerto a su soberbia, a su arrogancia, a su altivez, a su prepotencia, déjeme decirle que ese trigo, a causa de que ha cambiado, que ha doblegado, entonces Dios lo levantará, lo hará germinar como trigo, como creyente genuino, y entonces a través de él, déjeme decirle que Dios levantará una mata, una planta, a través de la cual la semilla de trigo irá multiplicándose a través de la verdad que Dios ha puesto en ese altar como testimonio suyo. Amén. Pero ¿cómo nosotros estamos viviendo el favor que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Quiénes son aquellos que llegarán en los tiempos finales? ¿Quiénes son aquellos que llegarán con mentira a hablarnos de algo de lo cual nosotros podemos caer fácilmente? No lo digo yo, he dicho otras veces, yo no predico mi palabra, predico la palabra que es de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo acerca de estos tiempos venideros? Vea usted lo que dice en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y su versículo 11, ya Jesucristo hablaba de muchos falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos, de cómo la falsedad sería mezclada dentro de la verdad en los tiempos postreros, y que vendría a multiplicarse cada vez más a causa de la cizaña que iría multiplicándose en la iglesia. Aquellos corazones que se disponen, aquellos corazones que cierran el oído a la voz de Dios y la abren a los dardos que el enemigo les susurra, son aquellas cizañas que provocan disensiones, divisiones, pleitos en las iglesias. Aquellos que dicen: no me gusta esto o aquello, por ende me voy para la siguiente iglesia, y andan como el pueblo de Dios en el desierto, como nómadas, brincando como chapulines de una iglesia a otra, porque ellos mismos no tienen fundamento y no lo encuentran a ningún lugar donde lleguen. Dijo Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y su versículo 11, hablando acerca de estos tiempos que serían ya los tiempos del fin. Dice Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice en el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estaremos nosotros dispuestos a afrontar esa verdad? El versículo 26 dice que cuando salió la hierba, el trigo, y comenzó a dar fruto, así también comenzó a brotar la cizaña. ¿Ha escuchado usted de personas que están comenzando a levantarse a publicar la palabra de Dios? Y cómo surgen otros, como cizañas, que comienzan a hablar y a buscarle defectos para poderlo hacer caer. ¿Ha escuchado usted a las cizañas que llegan a las iglesias a hablar solo cosas negativas, en vez de hablar para beneficio de aquellas almas en las cuales comparten como hoguera? Déjeme decirle que las cizañas son aquellas que son tropiezo para los lugares donde llegan.
y no tropiezo porque Dios lo quiera. Jesucristo dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero ¿de qué manera nosotros estamos viendo el favor de Dios? Y aquellos sembradores le preguntaron a aquel que había sembrado la buena semilla, y le dijo: Señor, en el versículo 27, ¿no sembraste tú buena semilla? ¿Cómo pues ha crecido cizaña? Pero aquel sembrador le dice: ciertamente eso lo ha hecho el malo mientras los hombres dormían. Pero dice: un enemigo ha hecho esto. Y el enemigo que siembra la cizaña en los lugares que ya han sido preparados en las iglesias, tiene que ser el mismo enemigo de Dios, aquel que es contrario a Cristo, aquel que es anticristo, aquel que encuentra nada más de excusa y dice: no, me voy para otra iglesia porque aquí no encuentro lo que yo quiero. Me voy para otra iglesia porque aquí no me dan posición. Me doy para otra iglesia porque yo aquí quiero un puesto y no me lo quieren dar, cuando Dios está buscando corazones humildes. Por eso dice en el libro de Santiago 4:6: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Las promociones no vienen del hombre. Las promociones, déjeme decirle, que vienen directamente de Dios a través de la disposición que usted y yo tengamos en el transitar de Dios. Dice así en el libro, en el versículo 28 de la lectura que tuvimos al final de ella. En el versículo 28 dice: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque déjeme decirle que la cizaña y el trigo, mientras son plantas pequeñas, se confunden. No se sabe cuál es trigo y cuál es cizaña hasta que llegan a un crecimiento determinado. Pero cuando ellas crecen, es ahí donde está la diferencia. Porque el trigo tiene un grano productivo. La mata de trigo da semilla, pero la cizaña está vacía. El trigo, la semilla, hace que su rama se doble, hace que su rama se agache. Pero la cizaña se mantiene parada, erguida, puesto que no tiene ningún beneficio. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Seremos bien recibidos en el reino o seremos mal recibidos? Ya para terminar, Jesucristo les explica acerca de la parábola a sus discípulos, pero le leeré ahora en el mismo Mateo capítulo 13, pero en sus versículos 41 al 43, lo cual esperará el resultado tanto para el trigo como para la cizaña. Aquellos que usted encuentra que ahora están haciendo juego de la verdad, déjeme decirle que la palabra establece que ya hay un tiempo determinado para cada uno de ellos. Dice así en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 41 al 43, dice así: enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero dice en el 43, y eso que le alegre el corazón, puesto que es para nosotros: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos trigo? ¿Resplandeceremos como el sol nosotros en la presencia de nuestro Padre? ¿O serán cizaña aquellos que, pensando hacer lo bueno por todo el beneficio que el mundo les está ofreciendo, llegará el momento en el que Cristo dice: y la cizaña se amontonará en manojos y se quemará, y entonces será tirada al horno de fuego, que es el mismo infierno en el cual llegarán a dar todos aquellos que, conociendo la verdad, no quisieron hacer uso de ella y se complacieron, dice la palabra, de la mentira. Y es por eso que Dios envía a ellos un espíritu engañoso. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, en esta hora
a que se pongan de pie. ¿Qué es lo que somos en Cristo? ¿Qué es lo que seremos en Cristo al final de nuestros días? En el libro de 2 de Corintios, termino con esto, porque hay tantas porciones ricas en las cuales Dios me ha permitido ver qué es lo que Él ha querido hablar en nuestras vidas hoy. Y termino con esto. En 2 de Corintios capítulo 11, sus versículos del 12 al 15 dice así: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estaremos nosotros haciendo obras que hagan germinar el trigo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Desechemos la cizaña, saquemos de nuestro lugar, de nuestro entorno, aquellos comentarios que solo nos alejan del corazón de Dios. Los comentarios nos apartan de la presencia de Dios y nos convierten en cizaña, abriendo nuestro corazón para que el enemigo envíe dardos, nos haga salir de nuestro transitar y provoque, así como la cizaña con su grano, un lugar tóxico para todos aquellos que están en nuestro alrededor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. La palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos rechazan la sabiduría y la enseñanza. Abramos nuestro corazón haciendo obras buenas. Pongamos un corazón dispuesto para que la obra de Dios germine y con ello Dios nos levante, nos promueva a niveles superiores en los cuales usted y yo, la palabra dice que resplandeceremos como el sol en la presencia del Padre. Queremos resplandecer en la presencia de Dios. Queremos que cuando nos presentemos a Él, Él nos diga: mi amado obrero, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa pues al gozo de tu Señor. Estaremos dispuestos, abriremos nuestra vida al Señor, haremos de las oportunidades que Dios nos da para recibir su semilla el mayor tesoro, o pensaremos que la noche anterior tuvo más importancia que el tiempo que Dios nos da para darnos su palabra. Amén. Padre, gracias te doy, mi Rey. Tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Haz descender tu gracia sobre cada uno de mis hermanos, oh Padre, sobre aquellos que están pasando tiempo de tribulación por la incertidumbre, por aquellos que están pasando tiempo de caos, tiempo sentimental en el cual sus corazones piensan que no hay respuesta. Déjeme recordarle a mi hermano, si está pasando por esa situación, no sé para quién es esta palabra, pero el Señor le dice: en esta hora estaré contigo, seré la vara y el callado que te infundirán aliento
en el desierto de valle y de sombra en el cual tú puedas estar pasando. Yo seré aquel remanso en el cual tú estarás en el momento de incertidumbre. Seré las aguas mansas. Seré aquel lugar donde tú encontrarás reposo para tu aflicción. En esta hora Dios está empoderando a aquellos que reconozcan. Y dice el Señor: yo tengo todo bajo control. Yo tengo tu vida en el hueco de mi mano. Yo tengo tu condición en el hueco de mi mano. Yo tengo tu situación bajo el control, porque quiero llevarte a un nivel superior. Padre, gracias te damos, oh Rey, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has traído, oh Dios, y nos has hecho ser iglesia, pueblo al cual tú has convocado para hablarle de tus verdades, a fin de prepararnos para que nuestras familias conozcan de ti, oh Dios, a causa de estos instrumentos que tú estás levantando en estos tiempos. Padre, gracias te damos, oh Rey. Levanto mi mano a manera de bendición sobre tu pueblo. Te pido por ellos, oh Rey de gloria. Bendice, Padre amado, a Reino Unido Centro de Adoración. Bendice las familias, los matrimonios. Bendice sus hogares, Padre. Bendice a sus hijos, sus generaciones. Bendice, oh Padre, esta semana que comienza hoy, que te hemos dado en este día como primicia, como primero, para que puedas tú, oh Dios, ser el primero en nuestras vidas, Padre. Bendice, oh Rey de gloria, a Israel, tu pueblo. Bendice al huérfano, a la viuda, al necesitado, al enfermo en cualquier lugar donde se encuentre, al encarcelado, Padre, aquel que está tras las rejas, aquel que camina en incertidumbre, a cegueras, aquel que camina, oh Padre Santo, en obscuridad, porque tu palabra, que es luz, oh Dios amado, no ha llegado a sus vidas para guiar sus pies. En esta hora, oh Rey de gloria, oramos por sus vidas. Te pido, Padre, que seas tú tocando el cuerpo de cada uno de mis hermanos. Mi Dios, tú conoces el momento y el lugar donde tú llegarás a tus vidas y te proclamarás en gloria. Padre, haz un milagro de salud en el cuerpo de mis hermanos. Haz un milagro de salud, oh Dios. Tú nos creaste, tú conoces cada una de las células de nuestro cuerpo. Padre, tú eres nuestro único médico por excelencia. Tú eres el único que tiene la última palabra en nuestras vidas. Nos invocamos, oh Padre, nos recostamos en tu favor, nos recostamos en tu gracia y nos ponemos a tu servicio. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo, somos tus servidores, somos aquellos obreros que has llamado para estos tiempos, para cumplir el mensaje de vida que tú has dispuesto a través de nuestro llamado. Mi Dios, te bendecimos. Bendice, Rey de gloria, los ingresos de esta iglesia. Bendice diezmos y ofrendas. Canalízalos, Padre. Fructifícalos. Haznos llegar al lugar donde las almas nos esperan para poder multiplicar en el reino aquellos nombres que han de ser inscritos en el libro de la vida. Te bendecimos, Padre, te exaltamos. Te damos las gracias por esta oportunidad, por nuestras vidas. Ponemos a nuestra familia en tus manos, oh Dios, y te pedimos que seas tú dirigiéndolos. Lleva a mis hermanos, oh Padre, de regreso a casa. Ten control de su salida y su entrada, Padre. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos, oh Padre, y que tu luz los ilumine y los lleve de regreso a casa. Te bendecimos, Rey de gloria, te exaltamos. Te damos las gracias, papá, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice en esta hora: amén, amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta bendita hora.